Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Vamos a grabar otra clase, la siguiente. Esta vamos a meternos, como dije, en el tema de circuitos y vamos a entenderlo, a ir empezando a entender los circuitos. Ya vimos la otra vez cómo se produce la corriente, el fluido eléctrico, el flujo eléctrico. Recordar que todo campo magnético produce una corriente eléctrica. Toda corriente eléctrica produce un campo magnético. Estos son los dos principios de las dos mejores, o por decirlo así, de las máquinas que mueven nuestro mundo. El transformador y el alternador. O en este caso, un generador. Estamos hablando de alimentación, de líneas de transporte. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos un generador de una forma muy simple y solo hemos representado tres fases. Acuérdense que los colores suelen ser marrón, negro, gris, pero bueno, en este caso entendemos, aunque no hemos utilizado los colores adecuados, entendemos que cada uno es un cable marrón, otros negros y otros gris. Cada uno es una fase determinada. Y vemos que hay una separación entre ellos. Entre A y B hay una separación, pero no la medimos en metros, la medimos en grados. 120 grados de separación. Entre B y C hay otros 120 grados. Y entre C y A hay otros 120 grados. ¿Qué pasa? Cuando esto empieza a girar, empieza a repelerse. ¿Y cuál es el secreto de todo esto? Que en verdad no son. Esto de aquí es una bobina, vemos que es un cable que tiene un número de espiras. ¿Por qué? Yo tengo este cable de aquí, tengo esa bobina, tengo un núcleo ferromagnético y empiezo a darle vueltas. Vamos a ver, empiezo a darle vueltas. Tantas vueltas como voltaje yo quiera producir, evidentemente. Vendría a quedar, por ejemplo, esta es la forma que tiene que tener, esta es la forma de esto. Evidentemente es muy rudimentario, esto no es un núcleo ferromagnético y este evidentemente no es la sección de la bobina que tiene que tener. Estamos hablando de una máquina que produce megavatios. Hay potencias mucho más elevadas, millones de vatios, generadores. Después ya los transformadores están de por medio porque la elevan y la bajan. Pero fíjense en una cosa, la conexión. Hay una diferencia de 120 grados de una a otra. Bien. Y además lo más curioso, se encuentran todas en un punto. Ese punto es el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio lo vamos a llamar neutro. Por eso hemos puesto aquí la N y que es más o menos igual a cero. Nunca cero, siempre suele tener un voltaje y más en unos niveles donde se produce energía tan elevada. Pero en este caso realmente lo que hace es anularse. ¿Por qué? Por esto. Porque si yo tengo un euro en el banco en positivo y me pasan un recibo de un euro, el resultado es cero. Entonces la tendencia es al equilibrio. Y ahora sí nos damos la vuelta y explicamos esto aquí abajo. Tenemos los tres mismos colores y tenemos aquí las tres fases: marrón, negro, gris y el neutro, RST, L1, L2, L3. Y vemos la misma secuencia: negro, verde, negro, rojo, verde, negro, rojo, verde. Podríamos ponerlo verde, azul, rojo, da igual. Pero en este caso lo hemos puesto negro, rojo, verde, para explicar qué es lo que hace, de dónde sale el conductor neutro. Este conductor de aquí del medio. Resulta que estos pequeños huecos que van quedando aquí, son el conductor neutro. Por eso, cuando una fase está en positivo, otra está pasando por el valor negativo. Y ahí es donde está el equilibrio. Por eso el neutro puede interactuar con todos los conductores de fase. Entonces, esto lo vemos mejor aquí. Vamos a dibujar un eje de abscisas y vamos a poner que tenemos esto aquí. Un valor, el centro es 0
aquí es negativo y aquí es positivo. Vamos a empezar por la fase que hemos dibujado de color verde. Tiene un ángulo positivo, otro negativo. Como son equilibrados, la más menos pasa lo que dijimos. Más 1 y menos 1 igual a 0. Pero ¿qué pasa con esa fase cuando está llegando a un valor? Pues que hay otra que está haciendo exactamente lo mismo, pero a lo mejor lo está haciendo en sentido contrario. Está saliendo de aquí y está pasando por aquí. Realmente pues tendrá también, esto está mal dibujado porque claro, tienen que tener la misma altura, habría que dibujarlo muchísimo mejor, pero ahí se entiende. Tenemos valores positivos y valores negativos que van alcanzando un equilibrio. Y todo esto, ¿por qué tenemos el neutro aquí y no hay un choque eléctrico, un cortocircuito? Porque los humanos es incapaz de apreciarlo. Hay pequeños huecos, que son estos que quedan aquí, pero que van a la velocidad, lo tenemos aquí, de 300.000 kilómetros por segundo. ¿El ojo humano es capaz de verlo? No. O sea, son como pequeños huecos que van quedando y ahí es donde sale el conductor neutro, que es la raíz de 3. La raíz de 3 es 1,73. Aquí estamos generando 400 voltios. Si dividimos 400 voltios entre 1,73, nos va a dar 230 voltios. Entonces tendremos, vamos a dibujarlo mejor. En vez de coger un conductor neutro para cada fase, cogeremos el mismo conductor neutro. Tenemos un circuito con la fase 1 y su conductor neutro. Aquí. Tendremos después la fase 2. Y su conductor neutro. El neutro es lo mismo para todos. El neutro es lo mismo. Lo vuelvo a repetir. Tenemos la fase 1 con el neutro. La fase 2 con el neutro. ¿Por qué? En unas veces esto es positivo y otras veces es negativo. Entonces nunca se van a encontrar. Y además, cada vez que esté girando, está produciendo, o sea, gira completo. Se mantienen los 120 grados de diferencia. En este caso, hemos puesto que tenemos 3 bobinas, pero en verdad podemos tener tantos pares de bobinas como queramos. Cuantas más pares de bobinas, como explicamos, mayor es la velocidad de repulsión y mayor es la energía cinética que produce. ¿Qué produce la energía cinética? A través de un campo magnético, una corriente eléctrica. Y como dijimos, tenemos un núcleo ferromagnético y una bobina con un hilo de cobre de una sección adecuada para que pueda generar ese campo eléctrico y ese campo magnético a la vez. Entonces, esta conexión de aquí la llamamos estrella y la vemos aquí dibujada en este lado. Esto es el reparto de un supuesto de alimentación de un núcleo urbano. Podríamos tener esto a lo mejor en 20 kilómetros. Evidentemente van a haber muchos más transformadores y muchísimos más elementos, muchos más. Subestaciones, estaciones de apoyo, pequeños transformadores, etcétera, etcétera, etcétera. Formas de conectarlos en anillo, en serie, muchísimas formas, según el núcleo y según las condiciones y las necesidades. Porque recordemos que cada núcleo poblacional, por decirlo así, tiene unas demandas determinadas. Puede ser un polígono industrial también. Aquí hemos puesto triángulo y vemos que salen 3 conductores nada más. Transporte. En el transporte no existe el conductor neutro. El conductor neutro se utiliza para esto, para junto con la raíz de 3 tener 230 voltios. Pero sin embargo, vemos aquí un núcleo poblacional, hay unas casitas y tenemos las 3 fases y el neutro. Podemos alimentar la primera vivienda o un edificio con una fase y el conductor neutro, la segunda con otra fase y el conductor neutro. Así vamos haciendo un reparto equitativo.
¿Qué distingue a la conexión estrella de la conexión triángulo? La forma de la que están conectadas las bobinas. Y lo vamos a dibujar aquí. Vamos a poner las bobinas. Esta de aquí, estrella. Vamos a ponerla, esta de aquí, estrella. Finales todos juntos. Y vamos a ver si se cumple. El punto neutro aquí llega al punto C. Vemos que sí, se cumple. Vale. El punto neutro llega al punto B, se cumple. Y el punto neutro llega al punto A, se cumple. Vamos a poner esto, A, B y C. Y el punto neutro. Entonces el punto neutro, la tendencia es más o menos cero. No tiene voltaje, o no suele tener voltaje. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay momentos en los que suele tener voltaje. Y por eso hay que tener las instalaciones bien equilibradas. Vamos a ver qué es lo que produce que el neutro tenga voltaje, entre otras cosas. Malas conexiones, derivaciones, fallos. Vamos a ir, como digo, poco a poco. Fíjense, lo del fusible, lo que les decía. El fusible simplemente es un interruptor que rompe por temperatura. Es mucho más delgado que el cable porque su función es abrir el circuito. A lo mejor podemos tener 1.000.000 de euros en cable, por poner un ejemplo. Ahí ya me he pasado. Vamos a poner que tengamos 3.000 euros en cable. Y el fusible nos cuesta 3 euros, que es más fácil de cambiar. Más la mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. El fusible. El cable no. El cable realmente sería, si lo dañamos, sería un problema. Tanto económico como en mano de obra, desarrollo. Puede ser a lo mejor que ese cable lleve mucho tiempo en la zona donde está, hayan otros impedimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los fusibles son las cabezas de protección de las instalaciones eléctricas. Pueden ser por temperatura o por combinación de ambos. Un sistema magnético, un sistema termomagnético. Hay 20.000 formas de proteger las instalaciones, una combinación de ambos. También una cosa interesante es que los fusibles tienen curvas, porque nos detectan cuando el cortocircuito es real o la avería es real, cuando la intensidad está dentro de los parámetros normales en los que se eleva, y él mismo interpreta, calienta a lo mejor, pero no llega a romper, porque desde que la temperatura vuelva a estabilizarse por un fenómeno determinado, pues va a volver, evidentemente, el fusible va a volver a su estado natural. Esos son los llamados fusibles GG. Vamos a ponerlos por aquí. Hay más, los iremos explicando. Cuando hablemos más a fondo de los fusibles, los iremos explicando. Pero ahora lo que me interesa es que veamos esto. Aquí tenemos la raíz de 3, que es 1,73, 3 conductores. Y 400 voltios. Estamos produciendo 400 voltios. Porque tenemos entre fase y fase, hay 400 voltios. Entre fase y neutro hay 230 voltios. En principio. Quiere decir que con esta fase de aquí y con este neutro tenemos 230. Con esta fase y con este neutro 230. Y con esta fase y con este neutro 230. Y esto puede ser porque mientras esta fase está en este sentido, esta fase está en este sentido. Y esta fase está en este sentido. Entonces van ocurriendo estos pequeños huecos aquí donde metemos el neutro. Oscilando. Pero ¿qué pasa? A la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Lo vamos a notar? No lo vamos a notar. Entonces esta es la conexión estrella. Ya la tenemos ahí. Y se representa, bueno, también la suelen llamar delta, así. Como la tenemos en los transformadores aquí. Este es una estrella, perdón. Este es una estrella, quiere decir que es para el consumo. Y este es un triángulo, quiere decir que es para la distribución.
Este que aquí es un triángulo estrella, quiere decir que llega en alta y sale en baja. Cosas interesantes, 1000 voltios en corriente alterna es alta tensión. De ahí para abajo es baja tensión. Entonces 400 voltios se consideran baja tensión, 1000 voltios se consideran alta tensión en corriente alterna. Corriente continua, 1500 voltios. ¿Y qué es la corriente alterna? La corriente alterna es lo que vimos. Vamos a explicar primero cómo va la conexión delta y ahora explicamos lo que es la corriente alterna y la corriente continua. Vamos a borrar esto aquí. Bueno, no pasa nada. Con el dedo mismo y listo. Triángulo. Principios con finales. Principios con finales y principios con finales. Esa es la conexión triángulo. Y se cumple. Vamos a ver si se cumple. Perdón, vamos a ponerlo así. Principios con finales. Bueno, lo voy a dejar a dibujar un pelín mejor para que podamos apreciarlo. Hoy estoy un poco gandul, no tengo muchas ganas de nada. Y vamos a dibujar el triángulo mejor. Vamos a ponerlo en azul. Principios con finales en triángulo. Principios con finales y principios con finales. Y vamos a poner aquí la alimentación de la fase R, S y T. Y los finales de bobina U, V, W. Ahora lo suelen llamar de otra forma, L1, L2, L3 igual, pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, lo pueden llamar como quieran, la alternativa, porque como les digo, cada país tiene su normativa, pero la conexión es la misma, principios con finales. Vamos a ver si es lo mismo. Si tenemos aquí R, S y T, ¿qué tenemos al final de la R? La fase, vamos a decir, ¿es verdad? Al final de la R tenemos la fase S. Y tenemos la fase S, está alimentada por la S, y a su vez el conductor, la vuelta V. Vale, ¿y qué tenemos al final de la S? La T, alimentado por la fase T, y la W. Aquí S, vale, T, W, aquí, bien. ¿Y qué tenemos al final de la R? La T también, y alimentado por la U. Fíjense, TR, TR, o sea, viene por aquí la corriente y llega hasta aquí. Vamos a hacerlo con las vueltas. La U, vale, la U va directamente a la W, pero al final todo está unido. Vamos a buscar la U, vale, y va a la W, vale. La V, vamos a ver, sale de aquí y va a la R. La V va a la R, va a la R. Y la U va a la... ¿Tiene la U? ¿A la T? Sí, la U va a la T también. La U va a la T. Entonces, realmente se cumple. Esta es la conexión triángulo. Se utilizan solo 3 conductores. Como vemos, no hay un equilibrio en el medio, no hay un punto neutro, no hay un punto donde se unan todas y donde se encuentre que equivalga a 0. Acuérdense de más 1 y menos 1
es igual a cero. Entonces no existe punto neutro en la conexión triángulo. La conexión triángulo es una conexión para transporte. Y este pequeño núcleo urbano que hemos dibujado aquí, realmente con los transformadores estrella-triángulo, en uno de aquí hemos hecho una especie de conmutación. Si falla uno, tiene que ser alimentado por otro grupo de transformadores. Ahí es donde veremos cuántas conexiones y cuántos tipos de formas de conectar los transformadores entre sí hay para cerrar los circuitos. La más efectiva suele ser las anillas, la conexión en anillos, pero hay más. Hay lineales, hay radiales, hay en uso, hay también con sistemas de autoalimentación, etcétera, etcétera, etcétera. El transformador y el alternador son las máquinas que mueven la electricidad en el mundo. Transformadores de potencia y alternadores que vamos a llamar generadores. ¿Por qué? Porque producen una energía realmente muy elevada. Los generadores realmente están conectados a una máquina con palas, con aspas, de un material muy ligero que aguante altas temperaturas y que alimentamos a través de materiales, calentamos el agua a través de minerales, materiales, petróleo, combustible, o sea, elementos fósiles que produzcan muchísima energía para que en poco tiempo entreguen ese calor, esa temperatura, todo lo rápido que puedan y muevan las aspas que van conectadas al alternador, al generador. Estas aspas, al empezar a girar, realmente van a producir una gran velocidad. Todos estos sistemas, por decirlo así, vamos a quedarnos con la idea, porque como les digo, es un tema bastante complejo y hay que verlo poco a poco. Tienen que ser, están hechas de un material especial, tiene que aguantar unas temperaturas determinadas, estamos hablando de muchísimos grados, estamos hablando de que van conectados por grupos y hay que tiene que ser exacto todo para que darles un descanso y que entren los otros también y prácticamente no se note. O sea, la electricidad es algo que nunca dejará de sorprenderme y nunca dejará de sorprendernos, es la base del mundo. Si no hay electricidad, no hay mundo. No funciona, vamos, ni un médico puede operar. Por eso la importancia de la electricidad. Puede operar, pero creo que las condiciones no serían las adecuadas. Entonces, fíjense lo importante que es la energía. No le prestamos atención, pero basta que haya un cero eléctrico, lo que llamamos el cero, cuando se suele ir el fluido por mucho tiempo y durante yo qué sé, 1 hora, 3 horas, por defectos de la instalación, por falta de mantenimiento correctivo, predictivo, el tipo de mantenimiento que lleve, que produzca una falla y que produzca un cero eléctrico. Separa todo, separa la producción, separa absolutamente todo. No podemos hacer nada. Ni las gasolineras pueden sacar combustible. Entonces imagínense lo importante que es tener en claro cuando diseñamos una instalación, cuando la realizamos y cómo tenemos que hacerla. Aquí, pues bueno, Edison, la bombilla, que no la hizo él, pero bueno. El tema de los transformadores, pues bueno, creo que queda un poco explicado. Conexión estrella para consumo. Vemos aquí ya que es un sistema lineal, marca las 3 fases y el neutro. Esta es la línea, pero ya sabemos que en verdad son 3 conductores. Aquí está dibujado unifilar, aquí está multifilar. Aquí está multifilar y aquí está unifilar. Tenemos un solo hilo, pero tenemos trazado horizontal atravesándolo en paralelo y los 3 conductores de fase más el neutro. Sin embargo, aquí tenemos los 3 conductores de fase nada más, porque es transporte. Transporte no lleva neutro. Lo vemos, como les decía la otra vez, en las torres metálicas, en los apoyos metálicos. Vemos que hay 3 conductores por un lado, 3 conductores por otro, que circulan, salen del generador, recorren todo el circuito y vuelven otra vez. ¿Por qué? Por eso lo llamamos la conexión, en anillo. Tiene que estar cerrada para que realmente haya un fluido, una conexión. ¿Por qué el neutro no, la corriente fluctúa
y no se mueve por una razón muy simple, que la habíamos explicado la otra vez con un esquema. Vamos a ayudar aquí. Vamos a dibujar un esquema, una resistencia y aquí vamos a poner que esta es la fase y que este es el neutro. Vamos a ir ya nombrando las cosas. ¿Qué está haciendo el fluido eléctrico todo el rato? Esto, fluctuando. Aquí en medio tenemos una resistencia y el fluido eléctrico está continuamente moviéndose de manera intermitente. Los átomos están interactuando entre ellos y los electrones están interactuando entre ellos. O sea, la energía lo que hace es fluctuar, no va recorriendo el circuito. Es diferente en un circuito de corriente continua. Recordemos que a partir de 1000 voltios en corriente alterna, la corriente alterna se representa por la onda senoidal esto es alta tensión en corriente alterna. Y en corriente continua, que se representa con una línea, a partir de 1500 voltios. Eso es alta tensión. Aquí se producen una serie de pérdidas y de calentamiento. ¿Por qué? Estamos continuamente yendo y viniendo. Pero lo que realmente produce que esto funcione, por decirlo así, es una diferencia de potencial. O sea, esta parte de aquí de la instalación, al ser atravesada por un fluido en punta, aquí hemos metido, vamos a poner que aquí inyectamos 230 voltios, realmente van a intentar atravesar el circuito, se encuentran en una resistencia donde va a haber unas pérdidas por calor y unas pérdidas por un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa a continuación en esas pérdidas? Pues bueno, que realmente hay una diferencia de potencial. La corriente va a intentar saltar todo esto para llegar aquí y esto está tirando de la red, está tirando para atraer. Esa diferencia de potencial realmente es lo que hace que ese desequilibrio haga que la corriente se mueva, que haya un fluido eléctrico. ¿Qué pasa si desconectamos el conductor neutro? Aquí ya no hay demanda, la corriente llega, pero aquí ya no hay nada que tire de la corriente, el circuito está abierto, con lo cual simplemente inyectamos una corriente, pero no va a haber movimiento de electrones, no hay. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia de potencial, no hay nada que esté tirando de la corriente. Siempre necesitamos una descompensación. Para que haya un movimiento eléctrico se necesita crear una descompensación eléctrica. Entonces, esa es la importancia de los receptores, de los aparatos, de todo lo que convierte la energía en otro tipo de energía, porque eso simplemente es lo que se hace, convertir la energía en otro tipo de energía, pero para eso tenemos que coger y producir un proceso, una alteración del comportamiento normal del fluido, que ya arriba la tenemos en cómo se produce. Aquí tenemos 3 bobinas, 3 electroimanes, pero podemos tener tantos como queramos, como dije, porque cuanto más tengamos, más velocidad. Lo único que se tiene que cumplir, que haya una diferencia entre ellos. Aquí en este caso tenemos 120 grados, pero ya explicaremos la fórmula para ver qué distancia tenemos que tener entre unos y otros según el número de imanes, de electroimanes que pongamos. Eso sí, siempre tienen que ser por pares, o sea, 12 pares, 14 pares, 20 pares, siempre tienen que ser proporcionales y para que haya un equilibrio entre ellos. Los sistemas, una vez me preguntaron también, ¿podemos tener más fases? Por supuesto que podemos tener más fases, pero realmente sería inviable porque las pérdidas en el sistema, en el comportamiento de los conductores dentro de los alternadores y de los transformadores sería una auténtica locura. Tendríamos demasiados campos magnéticos que no podríamos controlar. El fluido magnético, el campo magnético se convertiría
en un problema real, fenómenos de histéresis, fenómenos de Foucault y otras muchas cosas que ya iremos viendo poco a poco. Pero con 3 fases estamos equilibrados y más que sobrados para hacer todo. Simplemente, una vez que entendemos ya cómo se reparte, cómo se genera la corriente y cómo se transporta, lo único que queda ahora es ahondar en cada máquina, ahondar en los conductores, porque los conductores no son rectos y tienen una pequeña forma helicoidal. Tiene que ver también con esto de aquí y tiene que ver con la resistencia que tiene que vencer todo el camino que recorre. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo cosillas y vamos a ir avanzando. Por hoy lo dejamos, chicos. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la clase. No soy de currármelas mucho en base a poner vídeos, enlaces y cosas así, porque así es como yo estudié y así es como me gusta. Esta es la inteligencia que me gusta. La inteligencia artificial y otro tipo de herramientas que son muy útiles y me parecen geniales, pero yo no las voy a utilizar. Y sobre todo creo que lo más poderoso que existe es esto, cuando le damos la capacidad de utilizarlo. Pensar, razonar, entender y hasta poner en duda. Bendiciones, chicos, y muchísimas gracias.